Bien, vamos allá a revisar otro modelo que se llama modelo de la ventaja comparativa. Este es un modelo planteado por un economista también de la escuela clásica denominado David Ricardo. Es un modelo muy importante por el grado de aplicaciones que tiene esta teoría de la ventaja comparativa para el estudio de la economía, ¿no? Entonces vamos asimismo a ver en qué consiste este esquema y a partir de ahí con algunos ejercicios, hacemos unos ejercicios en la que también va a estar asignado un taller, ¿no? De los ejercicios que vamos a trabajar, vamos a asignar un taller. Bueno, para poder plantear este modelo de la ventaja comparativa, vamos a recordar lo que nos decía Smith sobre la ventaja absoluta. Smith nos decía que si tenemos dos países que producen dos bienes, uno de esos países tiene que tener una ventaja absoluta con el otro, ¿no? Esa ventaja estaba determinada por la productividad o simplemente por la cantidad de horas necesarias para producir una unidad de un bien. Entonces, el modelo de Smith nos decía que si un país es capaz de producir en el menor tiempo una unidad del bien, ese país es más eficiente que otro en la producción del bien. Lo que obviamente se requiere para que pueda funcionar este modelo de la ventaja absoluta, se requiere que cada país debe tener una ventaja sobre el otro en la producción de un bien. Bien, pero ¿qué ocurre en la práctica? En la práctica no necesariamente es así, es decir, no necesariamente los países tienen ventajas en la producción de pocos bienes. Los países pueden tener una ventaja en la producción de muchos bienes, ¿no? Y ese justamente es el ejemplo que les he puesto aquí en este cuadro para poder entender lo que nos dice Ricardo respecto a la ventaja comparativa. Por ejemplo, aquí tenemos dos bienes, trigo y tela. ¿En qué está expresada la producción de trigo? La producción de trigo está expresada en quintales por hora. Entonces, ¿cómo leemos? Leemos que Estados Unidos puede producir 6 quintales en una hora. No, no son 6 horas, ¿no? Sino puede producir 6 quintales de trigo en una hora. Y en el caso de tela, Estados Unidos puede producir 4 yardas de tela en una hora. Mientras que en el caso del Reino Unido puede producir 1 quintal de trigo en una hora y en tela puede producir 2 yardas de tela en una hora. Entonces, claramente en el cuadro ustedes pueden ver ahí que Estados Unidos tiene una ventaja en la producción de los dos bienes, tanto en trigo como en tela, ¿no? ¿Por qué? Porque en trigo produce 6 quintales y el Reino Unido solo produce 1 quintal. En cambio, en tela, Estados Unidos produce 4 yardas de tela, mientras que el Reino Unido solamente puede producir dos. Por lo tanto, Estados Unidos tiene una ventaja en la producción de los dos bienes. Ahora, si nos basamos en la teoría de Adam Smith, probablemente y aquí ya no habría posibilidad de comercio, ¿sí? Porque el comercio solamente estaría dado para el caso de Estados Unidos, pero en el caso del Reino Unido no. Entonces no habría la posibilidad. Esta distorsión, ¿no? O este problema justamente fue planteado y fue resuelto por el economista, obviamente de renombre mundial, David Ricardo. David Ricardo nos ofrece una solución a este problema. Y lo que Ricardo nos dice es de que cuando ocurre eso, cuando un país tiene una ventaja absoluta en la producción de dos bienes, ese país debe especializarse en la producción del bien en la que su ventaja absoluta es mayor respecto
al otro país. Entonces, lo que él nos dice, en qué bien su ventaja es mayor, ¿no? Obviamente, comparando, podemos ver que Estados Unidos, su ventaja es en los dos bienes, pero su ventaja es mayor en trigo, porque en trigo produce 6 veces más que el Reino Unido, mientras que en tela produce 2 veces más que el Reino Unido, ¿no? En Estados Unidos produce 4 y el Reino Unido 2, es decir, Estados Unidos produce el doble de lo que produce el Reino Unido, mientras que en trigo Estados Unidos produce 6 veces más de lo que produce el Reino Unido. Entonces, basado en esto, Estados Unidos debe dedicarse a la producción de trigo, mientras que el Reino Unido debe dedicarse a la producción del otro bien en la que su desventaja es menor, en este caso, tela. Y a partir de aquí es que presenta Ricardo la ley de la ventaja comparativa. Abro comillas. Dice, incluso si un país es menos eficiente, entre paréntesis, o tiene una desventaja absoluta en la producción de dos bienes, todavía se puede realizar el comercio. Punto y coma. Este país debe especializarse en la producción del bien en la que su desventaja absoluta es menor, coma, y el otro país producirá el bien en la que su ventaja es mayor. Cierro comillas. Ahí tenemos la ley de la ventaja comparativa. Ustedes revisan, pueden entrar en internet, la pueden ver así. En algunos textos también hay, algunos solo cambia, algunas de forma nada más, pero lo que quiere decir es lo mismo, ¿no? Entonces nos dice, lo que nos está diciendo aquí, dice, incluso si un país es menos eficiente o tiene una desventaja absoluta en la producción de dos bienes, todavía se puede realizar el comercio. Este país debe especializarse en la producción del bien en la que su desventaja absoluta es menor y el otro país produce el bien en la que su ventaja es mayor, ¿no? Eso es lo que nos está diciendo. Entonces, el Reino Unido tiene una desventaja en la producción de dos bienes, pero donde su desventaja es menor, obviamente en tela, ¿sí? En el caso de Estados Unidos, por su parte, tiene una ventaja en la producción de los dos bienes, pero en cuál bien su ventaja es mayor. Su ventaja es mayor en trigo. Por lo tanto, Estados Unidos debería dedicarse a producir trigo y el Reino Unido debería dedicarse a producir tela. Y ahí ya tenemos la especialización, ¿no? Pongamos un ejemplo sencillo. Supongamos que
tenemos un futbolista. De los más conocidos, de los que son más conocidos actualmente, que juegan al fútbol, aunque está ya cerca del retiro, es el señor Messi. El señor Messi se puede dedicar a jugar fútbol, o también puede cortar el césped de su casa. Y tenemos al jardinero, vamos, que se dedica también a jugar, vamos, que el jardinero también juega fútbol, jugar fútbol o cortar el césped. Entonces, ponemos aquí bienes, sería aquí jugar fútbol y cortar el césped. Y aquí está Messi y aquí está el jardinero. Pongamos que este sea el costo o salario por hora. Messi más o menos está ganando como unos 50 millones de dólares al año. Y eso más o menos sería, vamos a ver, vamos a calcular, sería 50 dividido para 12, está ganando 4,16 millones. 4,16 millones. Sería por mes. Dividido para 30, sería más o menos, está ganando, pongámosle unos 100.000 dólares, 100.000 por hora, ¿no? Entonces, ponemos aquí, tenemos 100.000 dólares. Y el jardinero no juega fútbol, no gana nada, cero, $0. Por cortar el césped, una hora de cortar el césped en Estados Unidos cuesta $20. $20. Más o menos ese sería el cuadrito que nos queda, ¿no? Entonces, aplicando la teoría de la ventaja comparativa, Messi es más eficiente, o Messi puede hacer dos cosas: jugar al fútbol o también puede cortar el césped. Cortar el césped requiere de trabajo físico, no requiere de trabajo de ningún intelectual, de ningún tipo, solamente trabajo físico. Y por lo general un futbolista tiene más estado físico que cualquier otro, porque todos los días pasan entrenando, ¿no? Pasan en el entrenamiento todos los días. Obviamente el nivel de estado físico que se logra es muy alto. Por lo tanto, si Messi se pone a cortar el césped, lo hace mucho mejor que el jardinero por la parte física. Entonces, podemos decir que Messi tiene una ventaja absoluta en las dos cosas, que es jugar al fútbol y cortar el césped. El jardinero, en cambio, tiene una desventaja, asimismo absoluta, en las dos cosas, que es jugar al fútbol y cortar el césped. Ahora, basado en la teoría de David Ricardo, Messi tiene que dedicarse a la actividad en la que es más eficiente que el otro. Obviamente, la actividad que es más eficiente es jugar al fútbol, mientras que el jardinero debe dedicarse a la actividad en la que tiene
en la que su desventaja absoluta es menor, ¿no? Donde su desventaja es menor en cortar el césped. Por lo tanto, el jardinero que se dedica a cortar el césped y Messi que se dedica a cortar el fútbol, que se dedica a jugar al fútbol. Eso es la especialización. Si se especializan en base a eso, entonces salen ganando, básicamente los dos, ¿no? Además, o es más, si Messi se dedicara a cortar el césped, estaría sacrificando, ese también tema lo vamos a ver. Messi estaría renunciando, eso es lo que se llama el costo de oportunidad. El costo de oportunidad sería altísimo para Messi cortar el césped porque pierde una hora de trabajo. Y una hora de trabajo significa para este señor cerca de unos 10, 15 a 20.000 dólares la hora, o es más, ¿no? Entonces, el costo de oportunidad de cortar el césped para Messi es muy alto porque está renunciando a obtener una gran cantidad de dinero, ¿sí? Por lo tanto, si el costo es muy alto, tiene que especializarse en la actividad donde el costo es muy bajo, ¿sí? Jugar al fútbol, en términos de jugar al fútbol, significa para Messi sacrificar solo 20 dólares, ¿no? Eso es lo que estaría sacrificando. Sacrifico muy poco y por lo tanto me dedico a jugar fútbol. Pero si me dedico a cortar el césped, estoy sacrificando 100.000 dólares, estoy perdiendo. Entonces estoy perdiendo mucho, el costo de oportunidad es muy alto, ¿verdad? Por lo tanto, me dedico, obviamente, a jugar al fútbol. Eso en base al costo de oportunidad, ¿no? Entonces, supongamos una persona, supongamos que está estudiando en la mañana, pero en la mañana me están ofreciendo un trabajo que me están pagando a mis 21 años 2.000 dólares. Entonces, el costo de oportunidad de estudiar en la mañana es muy alto porque estoy sacrificando 2.000 dólares. Entonces digo, prefiero trabajar en la mañana y estudiar con otro horario nocturno. Ese costo de oportunidad también lo vamos a aplicar en esta ley de la ventaja comparativa o teoría de la ventaja comparativa. Ahora, si le ponemos un cuadro de la siguiente forma, tenemos los bienes, vamos a poner aquí alimentos, calzado y tela. Aquí tengo Estados Unidos, tengo México y tengo Canadá. Tenemos dos, una, dos. Aquí tenemos 10, 2 y 8. Aquí tenemos 7, 3 y 5. Esta información es horas. En cambio, aquí vamos a trabajar con horas de trabajo para producir una unidad. Así leemos la información que está aquí. Horas de trabajo para producir una unidad, ¿no? Entonces tenemos que Estados Unidos necesita de 2 horas para producir una unidad de alimento, México 10 horas y Canadá 7 horas. En el caso de calzado, Estados Unidos necesita de 1 hora para producir una unidad de calzado, México 2 y Canadá 3. En el caso de la tela, Estados Unidos requiere de 2 horas, México requiere de 8 y Canadá requiere de 5. Vamos a aplicar la ventaja comparativa, la ley de la ventaja comparativa, para ver qué debería producir cada país, ¿verdad? Entonces, la ventaja comparativa nos dice que los países tienen que especializarse en la producción del bien en la que su ventaja absoluta es mayor. Entonces, vamos comparando con el caso de México, el caso de Estados Unidos primero.
Miren, Estados Unidos produce, para producir una unidad de alimento necesita de 2 horas. México 10, Canadá 7. Miren la ventaja que tiene Estados Unidos. ¿Sí? En calzado, Estados Unidos tiene una ventaja, pero la ventaja es muy pequeña. En tela, también tiene ventaja, pero su ventaja es pequeña. Entonces, Estados Unidos tiene una ventaja en los tres bienes. Ahora, lo que nos dice Ricardo, que seleccionemos y que el país debe especializarse en la producción en la que su ventaja es mayor. Obviamente, su ventaja va a ser mayor en alimentos. ¿Por qué? Porque tiene 2 horas solamente en alimentos frente Y a 10 calzado, y frente a 7 de Canadá. Entonces, Estados Unidos tiene que especializarse en alimentos. Ahora, los otros países deben especializarse en la producción en la que el bien, su desventaja es menor. Vamos comparando con México. México tiene una desventaja muy alta en alimentos, ¿sí? En el caso de calzado, su desventaja es menor porque produce 2 horas, necesita frente a 1 hora de Estados Unidos y frente a 3 de Canadá. Entonces, su desventaja es menor. En el caso de tela, eh, tenemos 8 frente a 2, 5. Entonces, su desventaja es menor en calzado. Por lo tanto, México se dedica a la producción de calzado. Y en el caso de la tela, vamos comparando con Canadá, ¿sí? En el caso de la tela, Canadá se dedica a tela. Su desventaja es menor en tela. Entonces, esto nos dice que Estados Unidos exporta alimentos a los dos países e importa calzado y tela, ¿no? México lo contrario. México exporta calzado e importa alimentos y tela. Mientras que Canadá exporta tela e importa alimentos y calzado. Y por lo tanto, esa sería la especialización. También en esto de la especialización implica una movilidad de factores y una movilidad de recursos para los países. Bien, este principio de la ventaja comparativa también se lo puede expresar en términos de costo de oportunidad. Entonces vamos a ver con ventaja comparativa y costo de oportunidad. ¿Qué entendemos por costo de oportunidad? Costo de oportunidad es un concepto muy importante dentro de los estudios de las economías, porque básicamente nos sirve para tomar decisiones, ¿no? Muchas de las decisiones que se toman en una economía están en función del costo de oportunidad. Conceptualmente, el costo de oportunidad es a lo que tengo que renunciar, es a lo que se renuncia, ¿no? Para lograr algo. Si yo digo, el costo de oportunidad de asistir a la universidad es todo lo que tengo que sacrificar, todo lo que me cuesta en términos de sacrificio, no en términos de valor, en términos de sacrificio por asistir a la universidad. ¿Sí? Entonces yo digo, por ejemplo, si tengo, vamos a suponer que tengo en mi cuenta, pongámosle unos $100,000.
¿Puedo esto tener en efectivo? Es decir, lo puedo tener en una cuenta corriente, ¿sí? O también estos $100,000 lo puedo tener en una cuenta como una póliza, por ejemplo. Puede ser una póliza de acumulación. Si este dinero lo tengo en efectivo, entonces tengo cero de intereses. Pero si este dinero lo tengo en una póliza, supongamos que el banco me paga un 6% de intereses. Entonces tengo las dos opciones, ¿no? Si el dinero lo tengo en efectivo, ¿qué gano con eso? Bueno, puedo hacer rápido, puedo hacer transferencias, puedo pagar las cuentas, puedo utilizar ese dinero todos los meses para ir al mercado, etcétera, etcétera, ¿no? Puedo disponer de efectivo, ¿no? Puedo hacer una transferencia para que pedir comida o para que me traigan productos del comisariato, cualquier cosa de esas, ¿no? Eso es el efectivo, me sirve obviamente para hacer transferencias. Pero hacer eso, si bien hay una ganancia, porque permite rápidamente, ¿sí?, comprar el producto, eso tiene un costo para el que tiene ese dinero. Ese costo son los intereses que estoy sacrificando por tener el dinero en efectivo. Entonces, el costo de oportunidad para un individuo de tener los $100,000 en efectivo es que estoy sacrificando el 6% de intereses. Estoy perdiendo de ganar el 6% de 100,000 de intereses. ¿Qué puede ocurrir? Puede ocurrir que el interés sea más alto. Entonces, supongamos que la tasa de interés es del 10%. Entonces, si la tasa de interés es el 10%, obviamente que estoy sacrificando más, ¿no? Ya el costo de sacrificio ya no es 6%, ya no son $600, sino son $1,000 que puedo estar ganando este, por tener, por tener en efectivo. Esto es lo que estoy perdiendo, ¿no? Si el interés sigue subiendo, el costo de oportunidad cada vez es más alto. Y por lo tanto, voy a querer ir al banco y mantener el depósito en el banco, ¿no? Porque me va a permitir ganar más. Mientras más alta sea la tasa de interés, mayor voy a ganar. Entonces, ¿qué conclusión saco? Que si el costo de oportunidad obviamente es más alto, mayor va a ser el sacrificio, ¿sí? Y por lo tanto voy a querer tener el dinero. Eso no ocurre en términos de si la tasa es muy baja, ¿no? Entonces, si no me paga nada de intereses, obviamente no voy a querer abrir la cuenta. Entonces, este concepto de lo que es el costo de oportunidad lo vamos a aplicar acá. Y los países también se van a especializar en la producción del bien en donde su costo de oportunidad sea menor, ¿sí? Entonces, voy a especializarme, voy a producir algo en donde no pierda mucho, donde mi costo sea menor, ¿sí? Entonces, eh, ese principio lo vamos a determinar y para eso vamos a aplicar y calcular el costo de oportunidad y a partir de ahí entonces tomar decisiones. Pongamos aquí los bienes. Entonces aquí tengo los bienes. Aquí está Estados Unidos y el Reino Unido. Aquí tenemos el trigo y aquí tenemos la tela. Vamos a trabajar con la información que teníamos, quintales por hora, y aquí yardas por hora.
Tenemos 6 y aquí tenemos 4. Aquí tenemos una y aquí tenemos 2. ¿Qué es lo que vamos a calcular? Vamos a calcular costo de oportunidad. Entonces abrimos otro cuadro, ¿no? Bienes, aquí tenemos trigo y aquí tela. Ponemos el título del cuadro, costos de oportunidad. Costos de oportunidad por unidad del bien, por unidad del bien. Y aquí están los países, Estados Unidos y el Reino Unido. Entonces, el costo de oportunidad lo vamos a encontrar por unidad del bien. Entonces, vamos a calcular primero, vamos a calcular para Estados Unidos. Primero vamos a tomar Estados Unidos, ¿ya? Entonces, vamos a calcular cuál es el costo de oportunidad para Estados Unidos de producir trigo. Si Estados Unidos dedica 1 hora a la producción de trigo, vamos a calcular cuánto de tela está renunciando. ¿Por qué? Porque esa hora la puedo dedicar a tela. ¿Ya? Entonces, nos abrimos aquí. Al inicio podemos hacer con una regla de 3, ¿no? Entonces, por 6 de trigo, primero Estados Unidos. Te doy información para Estados Unidos. En Estados Unidos, producir 6 de trigo implica renunciar a 4 de tela. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en 1 hora puede producir 6 de trigo, pero esa misma hora la puedo utilizar en tela y va a producir 4 de tela. Entonces, por las 6 de trigo va a renunciar a 4 de tela. Como es el costo de oportunidad por unidad, entonces tenemos por una de trigo, cuánto de tela renuncia Estados Unidos, ¿verdad? Entonces me quedaría que X va a ser igual a una de trigo multiplicado por 4 de tela, y esto le voy a dividir por 6 de trigo. ¿Ya? Entonces me queda así, simplifico, 6 de trigo, y el X es igual a la tela. Me quedaría 4 cestos de tela, ¿no? Como lo vamos a poner en decimal, preferible trabajar en decimal, entonces divido 4 dividido para 6, me queda que X es 0,66. Entonces, 0,66 de tela. Esa información la pongo aquí. 0,66 de tela. Y ya tengo ahí que producir trigo para Estados Unidos implica renunciar a 0,66 de tela. Muy bien. Ahora, vámonos con producir tela, en cambio, para Estados Unidos, ¿no? Por 4 de tela, en Estados Unidos se renuncia a 6 de trigo. Por una de tela, ¿cuánto de trigo renuncio? Entonces me quedaría una de tela por 6 de trigo, todo esto dividido para 4 de tela. Elimino, y me queda 6 dividido para 4, divido 6 dividido para 4, me queda 1,5. Entonces aquí me queda 1,5, pero trigo, ¿no? De trigo. Entonces, ¿cómo leo esa información? Esa información la leo de que en Estados Unidos dedicarme a la producción de tela implica renunciar a 1,5 de trigo. Entonces, ya tenemos la información para Estados Unidos. Ahora, como necesitamos ver en qué se va a especializar, entonces nos vamos con el Reino Unido, ¿no? Vamos ahora con información para el Reino Unido. En el Reino Unido, por una de trigo, sacrifico 2 de tela.
Entonces, obviamente que una de trigo me va a dar dos de tela. Entonces, renuncio a dos de tela. Y nos vamos con la tela para el Reino Unido, ¿no? Si produzco dos de tela, estoy renunciando a una de trigo. Si produzco una de tela, entonces, ¿cuánto renuncio? Me queda me queda 0,5 de trigo. 0,5 de trigo. Entonces, tenemos ahí la información, ¿no? Y tenemos que ver en qué se va a especializar cada país. Lo podemos comparar, ¿no? Al interior y también con el otro país. En Estados Unidos, producir trigo significa renunciar a 0,66 de tela, mientras que producir tela estoy renunciando a 1,5 de trigo. Es decir, que Estados Unidos producir la tela me significa sacrificar mucho trigo, ¿no? Y eso no me conviene desde el punto de vista de la producción, porque estoy sacrificando muchos recursos para producir ese bien. Entonces, en Estados Unidos me convendría producir trigo porque estoy sacrificando muy poco de los otros bienes, porque solo sacrifico 0,66 de tela. Ahora, nos vamos con el Reino Unido. El Reino Unido producir trigo renuncia a 2 de tela. En cambio, producir tela solo renuncia a 0,5 de trigo. La ley de la ventaja comparativa, considerando el costo de oportunidad, nos dice que los países deben especializarse en la producción del bien en donde su costo de oportunidad es más bajo. Y este caso sería Estados Unidos, tiene un costo de oportunidad más bajo en la producción de trigo, por lo tanto Estados Unidos se dedica a la producción de trigo, mientras que el Reino Unido, su costo de oportunidad más bajo es en tela. Entonces, basado en esto, Estados Unidos se especializa en trigo y el Reino Unido se especializa en tela. Justamente basado en la ventaja comparativa. De esa forma se aplica esta ley de la ventaja comparativa. Entonces ahí lo que tenemos que hacer es calcular el costo de oportunidad, ¿no? Si nos pide el ejercicio, tenemos que calcular el costo de oportunidad y a partir de ese cálculo tenemos que decidir en qué debe especializarse. Repito, la especialización es en la producción del bien en donde el costo de oportunidad es más bajo, ¿sí? Entonces, supongamos que un país puede especializarse, como el caso de Ecuador, en el caso de la producción agrícola, y tiene que producir autos, ¿no? Entonces, para Ecuador es mucho mejor, o Ecuador es muy eficiente en la producción agrícola, ¿sí? Si Ecuador se dedica entonces a la producción agrícola, significa que es más eficiente o el costo de renunciar a los otros bienes es menor, ¿no? Y si Ecuador se dedica a autos, estaría renunciando a una cantidad muy alta en bienes agrícolas. Por lo tanto, no le convendría dedicarse a la producción de autos. Entonces, basado en eso es que consideramos costo de oportunidad. Bien, para aplicar esto de aquí,
Bien, aquí tenemos un ejercicio sobre la ventaja comparativa. Es un poco similar al ejercicio que vimos en las clases anteriores. Dice, suponga que Ghana y Corea tienen 200 unidades de recursos y pueden producir arroz y cacao. ¿Cuáles son los requerimientos? Ghana requiere de 10 unidades de recursos para producir 1 tonelada de cacao y 13,33 recursos para producir 1 tonelada de arroz. Corea necesita de 40 unidades de recursos para producir 1 tonelada de cacao y 20 unidades de recursos para producir 1 tonelada de arroz. Primero dice, determine la curva de posibilidades de producción de cada país. ¿Cómo determinamos la curva de posibilidades? Como tenemos 200 unidades, serían, ¿no? 200 unidades para el caso de Ghana, dividido para 10 le quedarían 20. Entonces, sería 20 es lo máximo que puede producir el cacao, o si dedica todos los recursos a producir arroz, serían 200 dividido para 13,33. Entonces, quedarían 200 dividido 13,33. Y dividiendo eso le queda 15. Le queda 15. 200 dividido para... El total de recursos son 200 dividido para 13,33. Eso es lo máximo, ¿no? Ahora, en el caso de Corea, en el caso de Corea, dice, Corea necesita de 40 unidades de recursos para producir 1 tonelada de cacao. Entonces sería 200 dividido para 40, le queda 5. Y 20 para producir 1 tonelada de arroz, le queda 200 para 20, le queda 10. Claramente pueden ver ahí que Ghana es más eficiente tanto en cacao como en arroz, ¿no? ¿Por qué? Porque para producir arroz requiere 10 horas frente a 40 de Corea. En el caso del cacao, en el caso del arroz, para producir requiere de 13,33 frente a 20 de arroz de Corea. Pero la ventaja comparativa le dice en cuál de los dos su ventaja es mayor. Obviamente la ventaja va a ser mayor en cacao, ¿no? Porque 10 frente a 40, su ventaja es mayor respecto a 13,33 frente a 20. De 10 a 40 hay una diferencia de 30. De 13,33 a 20 hay una diferencia de 7 menos de 7, ¿no? Entonces su ventaja es mayor en cacao. Entonces, la especialización para Ghana es en cacao. Entonces, ¿qué es lo que vamos a determinar? Vamos a determinar la curva tal como hicimos la... Ahora, dice 2. Suponga que cada país utiliza la mitad de los recursos en la producción de un bien y la otra mitad en la producción del segundo bien. Igualito al anterior, ¿no? La mitad sería 100. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Hacemos un cuadrito, así mismo, y le ponemos el mismo título del anterior, ¿no? Que es la producción y consumo antes de la especialización. Igual que el otro que hicimos. 3. Basado en la ventaja absoluta. Ahora vamos a la ventaja. Basado en la ventaja comparativa. Aquí hay un error. Este es un error. Es basado, así sería, basado en la ventaja comparativa. El 4 ya no iría aquí.
Así sería, ¿no? Basada en la ventaja, suponga que Ghana produce 15 toneladas de cacao. Es decir, aquí la especialización no es total, ¿no? Ahí tenemos que ver cuántas horas, ¿sí? Se van en 15 toneladas de cacao. Se van a ir 150 horas. Le van a quedar sobrando las 50 la dedica al otro bien. Y en el caso de Corea, la especialización es total. ¿Qué significa? Que todas las horas las va a dedicar a producir el bien donde su desventaja es menor. Entonces tenemos que hallar el cuadro, cuánto nos queda. El punto 4, suponga que la relación de intercambio es 4 de cacao y 4 de arroz. Esa es la relación, eso es lo que se va a intercambiar. Determina la producción y consumo después de la especialización y el intercambio. Y el punto 5 determina el incremento del consumo después de la especialización y el intercambio. Bien, ese es el ejercicio. Este va a quedar como taller para el día viernes. Entonces quiero que lo trabajen así, lo pueden trabajar en grupo para luego individualmente subirlo. Y lo traen el día viernes. En la clase del día viernes lo vamos a revisar, ¿ya? Ya se le va a pedir a algún integrante, a los integrantes de cada uno de los grupos que por favor nos compartan para ver cómo les ha salido esto, ¿ya? Eso sería hasta el día viernes.